Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Educación STEM Plus en Latinoamérica, integrando saberes para repensar las aulas, realizado por la Red de Comunidades de Docentes STEM Latinoamérica. La red es un espacio colaborativo de desarrollo profesional docente y de generación de conocimiento, que reúne a docentes de distintos lugares de Latinoamérica, interesadas e interesados en fortalecer la educación con enfoque STEAM en la región. Nuestro objetivo es que en el marco de un desarrollo local, situado y colaborativo, se pueda romper con el aislamiento docente y pensar de forma conjunta las oportunidades de aprendizaje que se ofrecen a niños, niñas y jóvenes. De este modo, se espera aumentar los niveles de resiliencia para enfrentar el escenario global y local del siglo XXI a partir de la construcción y reconstrucción de una identidad latinoamericana de todas y todos quienes trabajamos en educación STEM. El día de hoy saludamos a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Para dar comienzo a las presentaciones, invitamos a Cristina Reis de la Universidad Técnica de Múnich. Cristina estudió matemáticas en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y realizó su doctorado en matemáticas en esta misma universidad. Trabajó en varias universidades en Alemania como profesora de educación matemática. Desde 2009 es miembro de la Universidad Técnica de Múnich. Fue decana de la Facultad de Educación de la TUM y directora del programa PISA en Alemania. Su principal interés de investigación es el desarrollo de competencias en las materias STEM. Dejamos con ustedes a Cristina Reis. Niños y jóvenes. Hablaré sobre STEM Plus, una educación que hace énfasis en la importancia de estos temas, así como en la responsabilidad social de uso adecuado. Obviamente vivimos en un mundo muy complejo, con oportunidades inimaginables para las generaciones anteriores, pero también con muchos desafíos. A la izquierda, por ejemplo, pueden ver una escena en la región amazónica colombiana, donde hubo escasez de agua en diciembre de 2022, lo que causó muchos problemas a la gente. En mi país, en enero de 2024, llovió demasiado en la parte norte, lo que también tuvo consecuencias muy graves para la gente. La pobreza, como se puede ver a la derecha, es un problema en casi todo el mundo. Son desafíos conocidos y desconocidos para los que hay que encontrar soluciones creativas y sostenibles, una tarea de futuro para nuestros jóvenes. ¿Cómo funciona ChatGPT, la aplicación basada en inteligencia artificial? ¿Qué es la criptomoneda y para qué sirve? ¿Necesitamos la biotecnología molecular para asegurar nuestro suministro de alimentos? ¿Y estas preguntas ya son relevantes en la escuela? Estoy segura de que para comprender este mundo hacen falta conocimientos y habilidades en ciencia, tecnología, informática, ingeniería y matemáticas, es decir, en las asignaturas STEM. Obviamente, STEM debe ser un elemento fundamental de la educación escolar. Es evidente que para solucionar cuestiones de esta magnitud no son suficientes políticas a corto plazo, sino que también es necesario diseñar estrategias a muy largo plazo. De ahí que la educación juegue un papel crucial. La educación debe contribuir de forma activa a forjar soluciones. Se debe garantizar que las generaciones jóvenes disfruten de una educación de la mejor calidad posible, acorde con los conocimientos actuales, con el fin de estar preparada para afrontar los desafíos mencionados. Pero, ¿qué educación se necesita? Hay propuestas importantes de la UNESCO y
el learning to know es, por supuesto, un aspecto central, pero no es suficiente. Se complementa con la capacitación para la actuación, el learning to do, enfocada fundamentalmente a la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Se necesita la capacidad de cooperar, es decir, la adquisición de competencias sociales e interculturales de responsabilidad y la autorregulación, el learning to be. Además, es importante el aprendizaje para la convivencia, el learning to live together, que también abarca las relaciones sociales en un contexto global y político con gran influencia digital. Los objetivos contemplan los requisitos de las Naciones Unidas para un desarrollo sostenible y abarcan áreas como la seguridad, la salud, el compromiso de la sociedad civil o el medio ambiente. ¿Quién es responsable de la educación? Obviamente las escuelas cumplen una función muy importante. Son responsables de la adquisición sistemática de conocimientos, ofrecen oportunidades de aprendizaje enfocada a la resolución de problemas y al pensamiento crítico. Además, la escuela no es un lugar de aprendizaje privado, sino un lugar donde niños y jóvenes aprenden juntos. Me parece importante que en las escuelas no hay una educación cualquiera. Es un aspecto muy importante que la educación escolar es basada en asignaturas y en contenidos. La educación STEM, es decir, los conocimientos de matemáticas, informática, ciencia y tecnología, desempeñan un papel central para afrontar los desafíos del siglo XXI. Las matemáticas constituyen una base sólida para otras áreas del conocimiento que requieren cálculos. La informática es el motor de cambios en la era digital. Las ciencias naturales repercuten en nuestra vida diaria, por ejemplo, en la salud y la alimentación. Y la tecnología, es decir, los avances técnicos y la evaluación de sus posibilidades y límites ejercen una gran influencia en la sociedad. Una educación STEM de calidad debe estudiar el papel específico de las materias y, por tanto, preparar más allá de los conocimientos teóricos para evaluar situaciones y comprender contextos y futuros desarrollos. En otras palabras, la educación STEM no se reduce únicamente a los conocimientos especializados, sino que también debería preparar en profundidad para otras áreas de la vida diaria y de la vida profesional. A este respecto, cabe destacar las skills del siglo XXI que definen la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación como habilidades clave. La creatividad permite desarrollar soluciones novedosas para desafíos complejos. El pensamiento crítico consiste en cuestionar las fuentes y verificar los requisitos. La cooperación implica trabajar en equipo y confiar en otras personas. La comunicación es necesaria para transmitir a otros los resultados del propio pensamiento, trabajo y aprendizaje. ¿Cuáles son las consecuencias concretas de estas ideas de educación más allá de las materias STEM? Vivimos en una sociedad más influenciada que nunca por los procesos basados en los conocimientos y las ideas de STEM. Sin embargo, no basta con limitarse a una perspectiva puramente temática. Por el contrario, es importante integrar las asignaturas en el entorno social, abordando la creatividad, el pensamiento crítico, la cooperación y la comunicación, tanto como el contenido de las asignaturas. Las cuatro letras STEM
no son necesariamente suficientes para ello. En el contexto anglosajón, el término STEM se convirtió en STEAM, con el añadido de artes. La letra A representa un área muy amplia que engloba las distintas artes, así como el lenguaje, los medios de comunicación y las humanidades que se relacionan con las asignaturas STEM. El nuevo concepto STEM más H que se utiliza en el ámbito latinoamericano representa un enfoque análogo. Para acuñar el nuevo término se añade la inicial H de humanidades. Esta palabra representa el fomento del pensamiento crítico, del trabajo colaborativo y la consideración del contexto social para abordar la solución de los problemas. Se usa también el término ampliado STEM for S, es decir, STEM Education for Sustainability. STEM for S tiene como fin impulsar el pensamiento crítico, considerar la sostenibilidad y aplicar de forma global el valor de la educación STEM para la sociedad. Aun cuando los enfoques sean distintos, tienen un importante rasgo común. Una educación STEM de calidad debe contemplar perspectivas que trasciendan la propia materia. Me parece que STEM Plus podría ser un término apropiado. Normalmente la asignatura se basa en conocimientos de la disciplina. Sin embargo, una educación STEM Plus no se orienta forzosamente a problemas propios de la propia materia, sino que recurre a métodos creativos para solucionarlos, apostando por iniciativas conjuntas. Uno de sus pilares es que considera tanto un posible uso para la sociedad como la responsabilidad social asociada a una solución. En una sociedad coexisten necesidades muy diversas, por lo que las consecuencias pueden ser muy distintas para los individuos. No existe una definición sencilla del término STEM Plus. Por el contrario, debe caracterizarse por el examen de las vías de acceso a una educación STEM holística dentro de las asignaturas. Las competencias de los alumnos, las oportunidades de aprendizaje asociadas y el papel específico de los alumnos en el aula se complementan para formar una imagen de lo que constituye STEM Plus. ¿Cómo implantar STEM Plus en clase? Es importante que se necesita una orientación hacia las competencias. Son, en una definición bien clara, habilidades y facultades cognitivas que los individuos disponen o que pueden adquirir para resolver determinados problemas, así como la predisposición y destrezas de motivación, de voluntad y sociales para aplicarlas a la resolución de problemas en distintas situaciones con éxito y responsabilidad. Una orientación hacia las competencias engloba la aplicación de los conocimientos y la flexibilidad para su implementación. Las competencias tienen, por tanto, una amplia base cognitiva y no cognitiva. Un énfasis en fines superiores como la educación para el desarrollo sostenible, educación para la democracia, consumo consciente, valores medios de comunicación. Competencias son mucho más que conocimientos y esto es un desafío para maestras y maestros. La adquisición de competencias consiste fundamentalmente en aprender a resolver problemas de forma autónoma, conocer recursos y vías de resolución de problemas, afrontándolos con motivación y responsabilidad. Para ello es necesario ofrecer situaciones de aprendizaje apropiadas, especialmente en la educación escolar.
Esta no debe centrarse únicamente en impartir contenidos. La forma de trabajo que en muchas ocasiones permite comprenderlos mejor es relevante. Las asignaturas STEM son ideales para aplicar el procedimiento científico. Se observa en muchas ocasiones repetidas veces un fenómeno, se reconoce un patrón y se desarrolla una teoría. Esta se prueba en caso necesario con nuevos ejemplos y se confirma o se rechaza. El resultado puede ser un prototipo que se pueda aplicar en más casos. La enseñanza debe mostrar esta forma de trabajo, ya que propicia la reflexión sobre el mundo, tiene una función propedéutica de las ciencias y permite realizar experiencias autónomas de aprendizaje. Para ello es imprescindible identificar fenómenos accesibles, apropiados para la edad en cuestión, con el fin de fomentar que los alumnos y las alumnas realicen investigaciones y experimentos, extraigan sus propias conclusiones y discutan los fenómenos y reflexiones de forma crítica. La educación en las materias STEM, ¿cómo funciona? ¿Cómo se puede implantar el concepto STEM Plus en el aula? ¿Cuál es el núcleo concreto de una educación STEM Plus? Estoy segura de que las asignaturas STEM ofrecen un amplio espectro de interrogantes. Deben ser interesantes para los niños y los jóvenes y, por supuesto, hay que tener en cuenta lo que se puede realizar en la práctica en un aula. Un ejemplo, cómo se obtiene agua potable. Otro ejemplo de las ciencias naturales, el hielo se derrite de forma distinta en un recipiente de acero inoxidable o en uno de plástico. ¿O cuál es la finalidad de la protección de datos personales y cómo se hace? Pero también hay numerosos ejemplos significativos en las matemáticas. Me gustaría darles este ejemplo, demuestra que la realidad no tiene por qué ser una realidad árida y adulta. Y demuestra que incluso en matemáticas el propio experimento es posible e importante. Se trata de ositos de goma. El problema, hay realmente el mismo número de cada color en una bolsa de ositos de goma. O hay más amarillos. Esa es la base. Los ositos de goma suelen venir en 6 colores diferentes. Vaciamos 12 bolsas pequeñas. Este fue el resultado. Ya en este momento pueden hacerse preguntas sobre la correcta recogida de datos y su adecuada interpretación. También es posible aplicar métodos matemáticos profundos como la prueba de hipótesis e interpretar los resultados. STEM Plus significa aquí que las situaciones de aprendizaje son adecuadas para las acciones independientes de los estudiantes y la discusión con otros. Idealmente también fomentan la transferencia a otros problemas. Hay que conectar los componentes. STEM Plus es un concepto global que configura el aprendizaje y la enseñanza con vistas a las necesidades futuras. STEM Plus quiere familiarizar a los alumnos con una visión holística de las materias STEM. También transmite una imagen completa de las matemáticas, la informática, las ciencias naturales y la tecnología y, muy importante, es adecuada para reconocer y comprender mejor el papel de estas disciplinas para el mundo del siglo XXI. Sin duda, STEM Plus necesita un esfuerzo colectivo de distintos agentes para su aplicación. Maestras y maestros, alumnos y alumnos, política educativa deben desempeñar su papel. No hay ningún espectador.
Me gustaría añadir una cosita más. Yo dije que STEM Plus es un punto de vista que refleja el mundo real, pero es más. Es una idea que refleja no solo el conocimiento, sino también los caminos hacia ese conocimiento y su desarrollo. Por tanto, me parece un concepto muy adecuado para la conexión y valoración de los conocimientos actuales y ancestrales. Existen, y esto es bueno, muchos enfoques, especialmente en el continente americano, para abrir el conocimiento de las diferentes culturas de una manera nueva. STEM Plus puede apoyar esos procesos en la realidad escolar. En esta foto se ve Omar, que vive en una comunidad ticuna en la Amazonía colombiana. En un paseo por la selva me explicó el uso medicinal de este líquido, me enseñó cómo extraerlo y me dejó sentirlo. Un ejemplo perfecto de STEM Plus. Lo que he presentado hoy forma parte de un trabajo que hice con Barbara Filzinger de Siemens Stiftung en Múnich. Publicamos este artículo en las páginas web de la Siemens Stiftung. Gracias a Barbara por sus ideas, gracias a Siemens Stiftung por su apoyo. Y sobre todo, muchas gracias a todas y todos por su atención. Agradecemos a Cristina por su interesante presentación en STEM Plus, la base para la educación del siglo XXI. En caso de que tengan preguntas o consultas, les pedimos que puedan ir dejándolas en el chat para responderlas al final de todas las presentaciones. A continuación, invitamos a Nina Ibaceta Guerra, investigadora del Centro de Investigación en Didáctica de las Ciencias y Educación STEM, CITSTEM, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y coordinadora de la Red de Comunidades de Docentes STEAM Latinoamérica. Profesora de Biología y Ciencias Naturales, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Ciencias Biológicas, Universidad de Chile. Doctora en Ciencias, mención Ecología y Biología Evolutiva, Universidad de Chile. Diplomada en Comunicación de la Ciencia, Universidad de Chile. Dejamos con ustedes a Nina Ibaceta Guerra. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo estoy desde casa, ¿verdad? Estoy muy contenta de que podamos estar compartiendo, ¿verdad?, en este espacio nuestro primer webinar organizado desde la red de comunidades. Desde la red estamos muy contentas de poder iniciar, ¿verdad?, este ciclo de espacios de conversación, de diálogo, de poner, ¿verdad?, en discusión algunos temas. Como les decía Felipe, es importante que puedan ir dejando sus preguntas en el chat. Vamos a trabajar con esas preguntas, se les va a hacer llegar también las respuestas en el caso de que no alcancemos a responderlas todas en este horario. Así es que, bueno, sin más, yo quisiera tomarme de la presentación de Cristina. Agradecer también a Cristina, ella está en Alemania y se dio el tiempo de poder generar esta presentación para nosotras, para nosotros, en este espacio de red de comunidades que es tan importante, ¿verdad? La presentación que hoy quiero compartir con ustedes lleva por título STEM+, o STEM+, ¿verdad? Como lo mencionaba Cristina, es un breve ejercicio de caracterización que parte desde estas ideas, desde este marco conceptual que ya nos presentó Cristina, y en específico voy a mostrar el caso de experimento blended como un ejemplo, ¿verdad?, de todos los elementos de caracterización que voy a ir compartiendo con cada uno de ustedes. Un poco a modo de síntesis, ¿verdad? Recordar que el término STEM o el acrónimo STEM, ¿verdad?, que representa a la ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, es un término bastante reciente, ¿verdad? Su origen se remonta por ahí a los años 90 en Estados Unidos, en específico desde la Fundación Nacional de Ciencia, donde había un interés, ¿verdad?, un diagnóstico respecto de la necesidad de fortalecer estas áreas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, en el marco de los diferentes desafíos que estábamos viviendo como sociedad, ¿sí? Desde ahí en adelante, lo STEM, ¿cierto?, ha tenido esta forma de modelo de gestión pedagógica
o de reforma educativa, de política educacional, orientada, ¿verdad?, a fortalecer estas áreas en el currículum y también a fortalecer o a motivar la participación de jóvenes en estas áreas, ¿verdad?, como carreras profesionales. Desde ahí en adelante han pasado varias cosas, no ha estado exento de crítica, eso es importante que lo tengamos en consideración. No es el tema que nos convoca hoy, pero que sí es importante tenerlo, ¿verdad?, en el panorama, porque yo creo que todavía hay cierta resistencia respecto al STEM entendido solo en esa lógica, ¿verdad? Es decir, en fortalecer o en el promover el acceso y participación en esas carreras en específico, porque está asociado a ciertos modelos económicos, entre otras cosas. Desde ahí en adelante han habido, ¿verdad?, distintos avances y también se ha reconocido, se ha transitado hacia este cuadrante que está en color verde que ustedes pueden ver, que es comprender a los STEM como un enfoque didáctico pedagógico, ya no solo como una política educativa, como una reforma, ¿verdad?, como un plan asociado a fortalecer estas áreas o la participación de las personas en estas áreas, sino entenderlo como un enfoque didáctico pedagógico orientado, ¿verdad?, a la interdisciplinariedad. Ya Cristina nos mostraba las distintas variantes que hay, pero que todas tienen esto en común. Se integran, ¿verdad?, los conocimientos de la ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y otras disciplinas también para la promoción de aprendizajes situados, orientados a la acción y que contribuyan a la innovación educativa, al bienestar social y al desarrollo sostenible. Entonces, desde ahí, desde esa base, es de donde vamos a estar comprendiendo lo STEM, ¿sí? Voy a pasar la lámina. En ese sentido, ¿verdad?, si uno trabaja con el enfoque educativo STEM, uno puede encontrar una gradiente, ¿sí? Ya veíamos que integra las distintas disciplinas que hacen parte del acrónimo y otros, fortalece estas áreas, y uno podría encontrar este gradiente desde un STEM segregado, ¿verdad?, donde se fortalece cada una de las disciplinas por separado, y no hay integración necesaria de las estrategias didácticas. Eso es mucho de lo que encontramos en las escuelas hoy en día, ¿verdad? Programas de educación científica escolar, ferias científicas, la Semana de la Ciencia, olimpiadas de matemática, iniciativas STEM Maker, ¿verdad?, que favorecen o que potencian todas las competencias vinculadas a la ingeniería, o programas, ¿verdad?, que promueven la participación de las mujeres en la tecnología, entre otros. Si ustedes se ven, son todos programas sumamente relevantes, pero están enfocados a una de las áreas del STEM, por lo tanto ahí tendríamos un STEM segregado. En el otro extremo de la gradiente tenemos STEM integrado, donde ahí sí, ¿verdad?, está la integración de los contenidos, de los valores, de las experiencias de las distintas disciplinas, pero también está la integración de las estrategias didácticas. Y eso es muy relevante y es muy desafiante también, porque implica tener un alto conocimiento respecto de la didáctica o necesita, ¿verdad?, el esfuerzo de trabajar en comunidad y poder conectar con docentes de las otras áreas. Ahí como ejemplo están todos los programas de educación STEAM, por ejemplo, que incluyen el uso de recursos educativos en los que se presentan actividades y problemas que pueden ser resueltos a través de diferentes disciplinas. El programa que hoy voy a compartir con ustedes estaría dentro de ese marco, ¿verdad? Orientado al STEM integrado. Ahora, una pequeña caracterización que toma como base lo que acaba de compartir Cristina con nosotros. Ahí ustedes ven un modelo en el que en el centro, ¿verdad?, está el STEM+, y he seleccionado 4 grandes características que parecen ser representativos de qué entendemos hoy en día por STEM+. Por un lado está la integración disciplinar, ¿verdad? En el STEM+, la integración de las disciplinas, o sea, desde el STEM+, se integran las distintas disciplinas que hacen parte del acrónimo, pero también otras como ciencias sociales, humanidades y arte, y también, y muy importantemente, todo lo que tiene que ver con los conocimientos locales. El STEM+ tiene sentido desde la perspectiva cuando uno analiza los diferentes problemas que caracterizan a nuestra sociedad, como un mundo rápidamente cambiante, con economías globalizadas, crisis climática, crisis sanitaria. Uno se da cuenta que esa envergadura de problemas no requiere que uno siga parcelando el conocimiento, ¿verdad? Cuando uno se enfrenta en el día a día a los resultados, a las consecuencias de esas problemáticas, como persona, ¿verdad? No dice, esto lo voy a resolver por el camino de las matemáticas o esto lo voy a resolver por la vía de las ciencias sociales. Uno se enfrenta al problema y para poder solucionarlo
recurre a todo lo que ha ido aprendiendo, ¿verdad? A lo largo de su vida, tanto de manera formal como de manera informal. Entonces, desde ahí la relevancia de esta integración, ¿verdad? Que permita a las personas poder hacer frente o prepararnos como personas para hacer frente a problemas complejos del mundo real, a problemas que son socialmente relevantes, pero que también son importantes en la vida cotidiana de las personas. Y pensándolo en la mirada de las y los estudiantes, problemas que les son relevantes en su día a día, ¿sí? Desde la perspectiva del enfoque educativo STEM+, esta integración está orientada también y puede verse en un gradiente orientada hacia la transdisciplinariedad, y yo diría que hay más de un sentido de integración, esa es una característica, ¿sí? En el STEM uno puede encontrar integración disciplinar, integración didáctica. En el caso del STEM+, o en esta caracterización que hacemos del STEM+, tenemos la integración disciplinar, ¿verdad? La integración de los conocimientos, los valores, las habilidades de cada una de las disciplinas, la integración de la didáctica, ¿verdad? O de las perspectivas pedagógicas detrás de cada una de esas disciplinas, y también una integración que tiene que ver con el territorio, ¿sí? Y ahí me voy al otro cuadrante que dice comunidad y contexto, porque desde el enfoque educativo STEM+, o desde cómo estamos intentando entender el enfoque STEM+, la escuela no está aislada, sino que es parte de un ecosistema mucho más amplio en el que los contextos culturales, sociales e históricos no pueden desprenderse del ambiente de aprendizaje. Por tanto, aquí cobra fuerza la integración territorial, la participación de la comunidad. Estamos trabajando con problemas que son complejos, socialmente relevantes, pero que tienen impacto y que se materializan de una forma específica en la vida real de las personas. Por tanto, en el aula también es importante traer a la comunidad o hacer explícito el vínculo entre escuela y comunidad. Se hace importante tener siempre en el panorama, ¿verdad?, de las experiencias de enseñanza y aprendizaje que se promueven las necesidades, la experiencia y los saberes de las personas que forman parte de la comunidad. De esa manera, uno podría propiciar a que las experiencias de enseñanza y aprendizaje que se ofrecen en la escuela, desde una perspectiva de educación STEM+, sean pertinentes, ¿sí? Respecto a la perspectiva pedagógica, ya he mencionado algunas cuestiones, pero el STEM+ se basa en el uso de estrategias didácticas y metodologías que son flexibles y que están centradas en el estudiantado. Si queremos, ¿verdad?, partir o que la integración disciplinar se haga sobre la base de problemáticas que sean reales, pertinentes, tenemos que también pensar en quiénes son nuestras y nuestros estudiantes, y por tanto allí, desde la perspectiva pedagógica, eso se hace súper relevante. El docente entonces él o la docente tiene un rol clave, un rol reflexivo, de reflexión permanente. Es un docente que conoce a sus estudiantes y que conoce la comunidad en la que se encuentra su escuela, por ejemplo. Y desde una perspectiva pedagógica también hay un énfasis en metodologías que promueven la colaboración como parte sustancial, ¿sí? Respecto a las competencias del siglo XXI, desde el enfoque educativo STEM+, se promueve el desarrollo de algunas competencias como pensamiento creativo, ya las mencionó Cristina también, pensamiento crítico, todo lo que tiene que ver con competencias vinculadas a la comunicación, a la resolución de problemas, entre otras, y hay una cuestión súper importante que tiene que ver con el componente emocional, ¿sí? Las distintas metodologías que hacen parte de este enfoque tienen esta idea, ¿verdad?, del estudiante como gestor del conocimiento, y estudiantes que resuelven los problemas de manera autónoma. Por tanto, esa también es una gran competencia que se aborda desde este marco conceptual. En esta siguiente lámina me gustaría caracterizar también desde el enfoque educativo STEM+ al aprendizaje. Desde aquí se promueve el aprendizaje activo, práctico y experiencial, el aprendizaje colaborativo, ya les decía que la colaboración es parte sustancial, el aprendizaje integrador y el aprendizaje situado, pertinente y relevante. En las barras de abajo, ¿verdad?, desde el enfoque educativo STEM+, hay una valoración especial por la diversidad de estudiantes y la diversidad del contexto en el que se encuentran las y los estudiantes. Es un enfoque educativo muy propicio para trabajar desde una perspectiva de educación inclusiva, para incorporar la perspectiva de género. Se trabaja, ¿verdad?, yo les decía, desde una perspectiva pedagógica con metodologías activas, el uso de la tecnología, no solo en la tecnología de usar un computador, sino de
entender cómo la tecnología ha cambiado la forma en la que las y los estudiantes se conectan con su entorno. Bueno, y metodologías activas como pensamiento de diseño, computacional, ¿verdad? Y ustedes conocen varias. Y en la parte de abajo, ¿verdad? Y como aspecto fundamental, la enseñanza y aprendizaje centrada en el estudiantado, por lo tanto se promueve procesos de enseñanza-aprendizaje que son flexibles, ¿verdad? Porque responden a las necesidades y a las características del estudiantado. Este aprendizaje integrador, ¿verdad? Situado, pertinente y relevante. Y el ejemplo, brevemente, en el año 2021, desde el Centro de Investigación en Didáctica de las Ciencias y Educación STEM, en colaboración con la Fundación Internacional Siemens Stiftung y con Siemens Keringen, desarrollamos un proyecto que tenía como objetivo adaptar parte del contenido de un programa de educación STEM de la Fundación que se llamaba Experimento, a raíz de la pandemia, ¿verdad? Y de la educación a distancia. Se hacía necesario hacer algunas adaptaciones, por tanto, el objetivo de este proyecto era adaptar parte de ese contenido a un formato de enseñanza blended learning que pudiera ser usado, reconociendo las características del contexto y del momento. Y así surge este programa que está acá presentado, Experimento Blended, Ciencias desde Latinoamérica. Son recursos educativos en formato blended learning, son inclusivos, ¿verdad? Están elaborados bajo un modelo universal de aprendizaje, están elaborados con perspectiva de género y muy importantemente están contextualizados a nuestros territorios. Incluye 85 recursos educativos que están distribuidos en distintos sets que abordan temáticas de energía, medio ambiente y salud para estudiantes desde los 4 a los 15 años. Ahí ustedes pueden ver que está Experimento Blended 4 más para estudiantes desde los 4 a los 7, Experimento Blended 8 más para estudiantes de los 8 a los 12 y Experimento Blended 10 más para estudiantes desde los, bueno, hay un error, desde los 12 hasta los 15 años, desde los 10 hasta los 15 años. Eso como decisión del equipo, pero cada profesor o cada profesora sabe, ¿verdad? Conoce al grupo con el que trabaja y puede adaptar las actividades al grupo etario que le parezca mejor. Son recursos educativos que fueron elaborados bajo una estrategia de trabajo interdisciplinaria, multicultural y colaborativa, ¿sí? En el que participaron docentes de distintos países, de Chile en una primera etapa, en una etapa de trabajo local, y luego de Colombia, Ecuador y Perú. Muchos de quienes me imagino que están conectadas y conectados hoy día a este webinar. Ahí les dejé el enlace para quienes no los conocen, puedan acceder a ello. Son recursos educativos que responden a un programa educativo que está bajo la lógica del STEM+, de lo que yo les acabo de mostrar como caracterización del STEM+. Son recursos educativos que promueven la participación, son interactivos, promueven la participación de las y los estudiantes a través del uso de personajes, que las y los estudiantes se puedan sentir representadas y representados con la vida de estos niños, de estas niñas. En el caso del 4 más son niños y niñas del mismo grupo etario, en el caso del 8 más son mujeres científicas latinoamericanas, y en el caso del 10 más es un adolescente, ¿verdad? El que va planteando problemas y va presentando situaciones que le pasan en su día a día e invita al estudiantado a contar cómo es lo que está viviendo, ¿verdad? En el lugar en el que vive, a que presente sus ideas, a que dé su opinión respecto de algunas cuestiones que son importantes. Y ahí aparecen estos tres elementos, ¿verdad? Los personajes como un gatillante, como una estrategia para motivar la participación y para abrazar la diversidad también. Y todo el trabajo, todas las actividades que se proponen son en base a problemáticas, problemáticas que no están en el aire, sino que están situadas en contextos reales a un territorio en específico, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver algunas imágenes de los personajes. Son imágenes del nivel 4 más, donde están estos niños y estas niñas de distintos países de Latinoamérica que van contando cuestiones que les pasan en el día a día y que invitan a las niñas y niños a ayudarles a resolverlo, ¿sí? Esta es la lógica de trabajo. Volviendo al modelo de STEM+, que les compartí anteriormente, ahora ya no dice STEM+, dice Experimento Blended. Tenemos las mismas categorías y mostrarles algunas de las estrategias que nosotras hemos utilizado a la hora de crear estos recursos educativos. La integración disciplinar, ¿verdad? En base a problemáticas. Por ejemplo, acá ustedes ven una problemática que tiene que ver con la crisis hídrica. Se propone este problema a las y los estudiantes y ustedes ven que para poder solucionarlo
hay que utilizar cuestiones que derivadas de la matemática, de las ciencias sociales, ¿sí? Se trabaja con temáticas, por ejemplo, con las comidas, con el charquicán, con el sancocho, y con con la papa a la huancaína en el caso de Perú, para trabajar temas que están vinculados a la salud y que son importantes, ¿verdad? Como la nutrición, como la higiene, pero todo a partir de analizar la comida. Respecto a la comunidad y el contexto, se trabaja en vinculación con la familia tiene un rol muy importante para el desarrollo de cada una de las actividades. Constantemente se pide a las niñas y a los niños que que pregunten en sus casas o que pregunten en su comunidad cómo se solucionan determinados problemas, cómo se puede llegar a una solución. Se incluyen también palabras, usos de objetos que son característicos de distintos territorios. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver que se aborda, acá arriba ustedes pueden ver cómo las mujeres en México han molido históricamente el maíz, entre otras cuestiones que son relevantes. Respecto a las competencias del siglo XXI, se hace conexión también con investigaciones actuales, pero con investigaciones actuales en contraste con el conocimiento local. Por ejemplo, en una de las actividades donde se habla respecto de la crisis hídrica, acá se menciona el cactus como un método de purificación del agua para comunidades en América Latina y se toma una investigación real. Hay espacio también para las emociones, cada una de las actividades termina con una autoevaluación donde las y los estudiantes pueden expresar cómo se sintieron en el desarrollo de las actividades. Respecto a la perspectiva pedagógica, hay espacio para plantear ideas, hay espacio para la experimentación, hay espacio para ser un agente de cambio, porque hay una sección que se llama Se pide tu opinión, donde las y los estudiantes, independientemente de la edad, desde los 4 a los 15, son considerados, ¿verdad? Y sus ideas son parte de cada una de las soluciones de las distintas problemáticas complejas que se presentan. Con esta diapositiva lo que quería era mostrar, ¿verdad?, cómo un programa educativo o cómo las distintas categorías del STEM+, pueden verse reflejadas, ¿verdad?, de manera concreta en un material educativo que ustedes también pueden desarrollar o que ya han desarrollado. Muchas gracias. Agradecemos a Nini Baceta Guerra por su fructífera presentación en torno a STEM+, el breve ejercicio de caracterización y el caso de experimento Blende. Les recordamos que las preguntas deben dejarlas en el chat para que sean respondidas al final de todas las presentaciones. Por último, invitamos a Viviana Garzón Cardoso del Instituto 1 de Uniminuto, ingeniera en control electrónico, magíster en comunicaciones móviles, directora del Instituto 1 del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto. Ha liderado el diseño y dirección de programas y proyectos de educación con enfoque STEM vinculados a la ciencia, tecnología e innovación, CETEL, de alcance regional y nacional. Dejamos con ustedes a Viviana Garzón. Hola, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Pues también voy a retomar elementos de Cristina y de Nina que han venido hablando de educación STEM+, del enfoque. Hoy quisiera compartirles una experiencia que nosotros hemos desarrollado dentro del Instituto 1. Es el proyecto CACTI, una experiencia con enfoque STEM+. Buscaba desarrollar elementos de apropiación de ciencia y tecnología en el departamento de Cundinamarca. Para quienes no son de Colombia y no conocen nuestro país, pues es uno de los departamentos más grandes de nuestro país, muy cercano, digamos, limítrofe a nuestra capital. Bueno, primero contarles que para desarrollar el enfoque en este ejercicio, desarrollamos un personaje con una premisa muy importante y era ayudar, conformar y, digamos, cambiar la historia sobre lo que entendemos por la tecnología y a quienes les llega la tecnología y quiénes son los llamados a trabajar en ciencia y tecnología. Este proyecto se desarrollaba la mitad del proyecto con comunidades rurales. Generalmente las comunidades rurales tienen una historia de que los laboratorios científicos están en las ciudades capitales, se hace ciencia en una universidad o en un centro de investigación. Y nosotros en ese momento creamos un personaje en 2019 que era un robot
que tenía instalada una inteligencia artificial. Todavía no hablábamos de ChatGPT en ese momento, pero este personaje que se llama NecoNec tenía un ChatGPT interno, digamos, cargado con toda la información de ciencia y tecnología. Era experto en la apropiación de este concepto. Neconec va en un camión viajando desde Bogotá a otra ciudad principal, a un centro de innovación donde le iban a hacer un desarrollo y se cae del camión. Al caerse el camión pierde una de las habilidades, el GPS que le permitía ubicarse y que le daba conexión remota a Internet y a sus servidores. Neconec es encontrado por dos personajes en esta historia. Facundo, que es un joven cundinamarqués, un joven que ya ha salido de la escuela, y Dalia, una líder social de la comunidad, muy creativa, propositiva y que tiene interés de siempre desarrollar soluciones para su contexto. Estos tres personajes empiezan un viaje para comprender qué es el enfoque educativo STEM, cómo con este enfoque pueden generar ideas, no solamente desde la escuela, sino desde las comunidades que les permitan solucionar los retos que enfrentan cada día. Neco en este proyecto, y voy a hablar de Neconec ya con su apelativo de cariño, Neco. Neco en ese momento empieza a tener, digamos que una comprensión distinta de lo que significaba la ciencia y la tecnología fuera de un laboratorio de ciencias, de un centro de innovación. Entonces, parte del ejercicio que desarrollamos con este personaje era, como les decía anteriormente, romper esa historia de quienes hacen ciencia y quienes hacen tecnología, pero también que el enfoque educativo STEM, si bien tiene en sus siglas la T de tecnología, la T no solamente es el artefacto, sino es lo que sucede internamente, son los procesos y las habilidades que se desarrollan con la tecnología. Aquí en esta historia y en todo el proceso que desarrollamos, pues vamos a hablar siempre de inteligencia artificial por lo que podía hacer Neconec como personaje, pero también los niños y las niñas y los maestros tuvieron la posibilidad de desarrollar soluciones a través de la robótica. ¿Cómo se dieron estos ejercicios? Primero, para todo el ejercicio que se desarrolló, se hace una comprensión del territorio. ¿Y qué significaba para nosotros esa comprensión del territorio? Nosotros hicimos este ejercicio en primera parte en un momento bien complejo como humanidad, y es que estábamos en confinamiento por el COVID-19, entonces la mayoría de los ejercicios de comprensión comunitaria del territorio se hicieron de manera virtual. ¿Cuáles eran los elementos que priorizamos para hacer ese ejercicio? Primero, el trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo lográbamos conectar no solamente a los niños dentro de la escuela, sino a la comunidad del territorio de la escuela que está circundante? Entonces, participaron padres de familia, líderes sociales, los rectores, los coordinadores, los amigos, jóvenes que representaban a Dalia y a Facundo dentro de este ejercicio. Estos grupos mapearon su territorio, identificaron problemáticas y luego de identificarlas también hicimos un ejercicio de participación. Definitivamente para todos, puesto con unas gafas y una óptica distinta, las problemáticas del territorio pues son varias. Entonces lo que quisimos hacer fue un ejercicio de priorización de las problemáticas en donde los niños y las niñas y toda la comunidad en general pudieran votar, y ya les voy a contar cómo nos fue con estos números en el ejercicio. Entonces logramos hacer 1.421, identificar 1.421 problemáticas en los territorios. Además de eso, se identificaron 2.520 oportunidades. Miren qué más que problemas identificamos, oportunidades de solución para trabajar con el enfoque educativo STEM. Hicimos una consulta con las comunidades de 8.148 personas participando en esas consultas de cuáles deberían ser las problemáticas que se abordaran desde un ejercicio STEM en las aulas de clase. Esto es un ejercicio que pone a la comunidad no solamente a esperar
sino a apropiar el ejercicio que están haciendo los niños dentro de las aulas de clase, que creíamos que eso es lo que queremos que suceda en un ecosistema de innovación que promueve la ciencia y la tecnología y que promueve que los niños se sientan animados a lo que está pasando, porque cuando salen a la tienda que queda cerca a la escuela, les pueden estar preguntando y cómo les ha ido con la solución, qué retos tienen, qué es lo que están pensando, cómo lo piensan hacer. Y también ellos ahora pueden salir y contar para recibir pues más ideas de solución y apoyo para solucionar estas problemáticas. En ese ejercicio, después de hacer todo un trabajo, se seleccionaron 9 problemáticas sobre las que se iba a desarrollar material didáctico para que fuera abordado desde 3 niveles. El primer nivel era el nivel de la escuela, donde profesores y estudiantes pudieran contar con recursos educativos. No queríamos trabajar solamente con los niños que están escolarizados, sino qué pasa con la primera infancia, qué pasan con esos niños que están iniciando su camino y que son muy curiosos. Entonces desarrollamos también los ejercicios para que los niños de primera de infancia y quienes los acompañan en sus procesos, pues empezaran a abordar el enfoque educativo STEM, pero no menos importante, trabajamos con líderes sociales para tener una comprensión sobre la ciencia y la tecnología y también entender cuál es ese rol en sus comunidades para apoyar los desarrollos y las ideas que se construyen y que hay oportunidad de construir desde el enfoque. En el siguiente nivel, pues como les decíamos, desarrollamos una secuencia didáctica y digamos, aquí quiero como un poco retomar lo que ha venido hablando Cristina y Nina sobre qué elementos tenían esa secuencia didáctica. Primero, los pilares del ejercicio son 3 pilares fundamentales: Learning to Know, Learning to Do y Learning Together. Todo el material que desarrollamos está organizado en esos 3 niveles. En el de conocimiento nos centramos mucho en lo que sucede en las matemáticas y en la ciencia. Digamos que tuvimos esos 2 elementos fundamentales, la T y la E. Sobre la T, como les decía, los maestros tuvieron la oportunidad de desarrollar algunas de sus propuestas con robótica y lo abordamos desde ese nivel. Y la E de ingeniería, en el desarrollo de la secuencia didáctica, tomamos el fundamento de enseñanza de la ingeniería, que es el CDIO. Entonces, para ese ejercicio, digamos que ese ejercicio conectamos la educación STEM en el modelo. ¿Cómo lo hicimos o para qué lo hicimos? Entonces siempre todo el ejercicio, como les decía, estaba liderado por una comunidad de aprendizaje. Este material didáctico, estas secuencias didácticas no las resolvimos tampoco en un laboratorio como lo hubiera pensado en Econnect, sino lo hicimos con una comunidad de aprendizaje. ¿Quiénes hacían parte y quiénes hicieron parte de desarrollar estos recursos? Profesores, estudiantes, líderes sociales, organizaciones de primera infancia, investigadores y gobiernos locales, secretarías de educación que se vincularon en su momento para validar los ejercicios que estábamos haciendo. Me voy a permitir compartirles parte de un ejercicio en esa secuencia didáctica para que podamos pues ver cuáles eran los elementos a los que en este ejercicio nosotros le dimos como cabida para lograr pasar de tener una problemática que se identifica en el territorio a un ejercicio con los estudiantes dentro de un ambiente de aprendizaje. Esta secuencia de aprendizaje no es una secuencia de aprendizaje de una sesión de 2 horas, sino eran secuencias de aprendizaje diseñadas aproximadamente para 4 o 5 semanas, dependiendo del nivel de avance y de apropiación de cada comunidad que lo desarrollaba. Entonces, lo primero es que cada comunidad tenía una presentación de un reto. ¿Qué es lo que sucedía? Entonces, acá les traje una problemática identificada por alta contaminación del aire. Y entonces les contábamos a los niños un poco qué fue lo que ellos decidieron. Luego de eso, el siguiente momento que les proponíamos era, hay que indagar para saber qué es lo que está sucediendo. Ya en Internet hay mucha información sobre lo que pasa en el contexto, pero nosotros seleccionábamos algunos materiales que considerábamos que podían permitir empezar con esa indagación por parte de los niños y las niñas y le proponemos un material. El siguiente nivel
está en cuál es el reto, cómo tomamos una problemática que es muy grande como la contaminación del aire y la dividimos en problemas mucho más acotados. Entonces, en este primero le proponíamos al estudiante un reto y es identificar en qué áreas del municipio donde habíamos identificado el problema de calidad del aire había mayor nivel de contaminación. Y les empezamos, por ejemplo, aquí proponiéndoles que hicieran un análisis de calidad, que nosotros habíamos hecho un análisis de calidad del aire con los sensores que tiene Neconec. Les recuerdo que Neconec es un robot que tiene inteligencia artificial, entonces él pudo hacer digamos que un recorrido y con ese recorrido y obtener datos que los estudiantes podían analizar, pero además de eso, pues nosotros en este caso específicamente para hacer esa integración en matemáticas, les decimos, aquí está este mapa con esta información y lo que queremos acá, un poco en este ejercicio que les estoy mostrando, es traer conceptos de matemáticas y de geometría al proceso que están haciendo los chicos. Entonces luego les preguntamos, ¿y qué tanto saben de? ¿Por qué necesitamos saber qué tanto saben de alguno de los temas? Como les digo, lo que queremos aquí es que puedan hacer análisis de matemáticas y de ciencias, y en este ejercicio logramos conectar con ese plano que estamos en el dato anterior, con los sensores y con el movimiento que tendrían que hacer nuestros personajes, Neconec, Dalia y Facundo, para resolver el reto. Les hacíamos preguntas sobre la línea recta, sobre distancias, sobre el movimiento de la circunferencia que tiene que hacer cualquier vehículo que se quiere mover, y en eso una analogía, porque los robots generalmente tienen llantas que para programarse necesitan determinar el área de la llanta. Entonces, les damos dos momentos en esta secuencia didáctica que diseñamos, una que se llama ¿qué tanto sabemos de? Y les hacemos como un ejemplo, y luego les damos varios ejercicios, acá solamente tomé uno de ellos, para que apropien los conocimientos que los maestros habían decidido que eran importantes retomar con este tipo de ejercicios del enfoque educativo STEM. Luego tenemos otro momento que es un momento para nosotros muy rico y se llama el llamado a los expertos. Entonces, si bien ya les traemos todo el conocimiento de matemáticas, como el que tenemos acá, les mostré en la diapositiva anterior, aquí trajimos elementos de la recta numérica para poder explicarles a los estudiantes, pero también traemos conceptos del problema. Llamamos a expertos para ver el problema. En la imagen que ustedes ven a continuación, esa es una imagen de Soacha, Cundinamarca, donde se hace minería a cielo abierto. Eso contamina bastante el ambiente y eso es lo que ven los niños día a día. Muchos es el panorama que ellos tienen, pero generalmente ven lo que está ahí, pero no entienden cuáles son los fenómenos, cómo se hace esas extracciones y ese tipo de minería y por qué afecta y en qué manera afecta al ambiente. Entonces, en este llamado expertos, en este momento de la secuencia didáctica, queremos que los estudiantes desarrollen esa comprensión, ese pensamiento crítico también, hagan indagaciones pertinentes para que cuando deban presentar sus soluciones al problema, pues puedan tener una comprensión holística del ejercicio. Entonces, si ven, aquí combinamos los ejercicios de matemáticas que necesitan para los datos del mapa con el contexto real y lo que está sucediendo. Luego ya simplemente les decimos, el siguiente ejercicio es la solución, empezar a poner en marcha eso que analizamos en momentos anteriores sobre la recta, sobre las matemáticas, sobre cómo se hace minería a cielo abierto, sobre lo primero que les dijimos y es qué significa el material particulado y por qué sea contaminación del aire. Entonces tenemos un momento que lo denominamos emplea tus conocimientos y son ejercicios generalmente que les proponemos con preguntas para que puedan resolver. Y terminado este momento, y empieza como que el momento que más anima a los chicos y que los que les decimos como que ahí dinamizan todo el conocimiento que han desarrollado hasta esa parte de la secuencia didáctica y se llama dices tú o decimos todos. Este es el momento en el que ya con lo que tienen conformamos equipos de trabajo. Todo esto es en grupos. El trabajo se organiza en niños en grupos de 4 o 5 estudiantes y empezamos a decir cuál es
la secuencia didáctica que queremos para resolver el ejercicio. En esta parte hacemos CDIO, como les decía, que es concebir, diseñar e implementar. Tiene derecho a crear su primera idea y a compartirla con sus compañeros. No es que entre todos vayan a hacer el primer momento de, de diseño de manera compartida, sino es de manera individual y luego al final del ejercicio todos comparten sus ideas y deciden qué quisieran implementar. Luego de eso, ya cuando todos han compartido sus ideas, también queremos que hagan un ejercicio de participación y entre todos digan, bueno, me parece que la de mi compañero está mejor o la mía está mejor o si sumamos de las dos ideas podría funcionar. Y ahí llegamos al momento de la secuencia didáctica donde lo que proponemos es que ahora sí enfrenten el reto. Como les decía, en las fotos, las imágenes que les compartimos, los chicos tienen acceso a tener un robot donde hacen ejercicios de programación y de matemáticas para poner todo lo que les mostraba anteriormente en práctica, pero también implementan esas soluciones para poderlas llevar al contexto real. Eso es lo que queremos, que los chicos puedan poner en práctica las soluciones después de que ya las han prototipado varias veces. Un poco todo este ejercicio lo que recorre es un camino en el que le damos prioridad a las didácticas disciplinares de las ciencias y las matemáticas, le damos una oportunidad a la tecnología y a la ingeniería para hacer combinaciones y soluciones del proceso, pero de lo que aprendimos con los maestros era que teníamos que darle un tiempo para cada cosa. Para poder hacer este STEM integrado y pensar en llegar a la solución final del enfoque STEM más, teníamos que darles un momento en el aula en el que no tienen acceso a tecnología y no están prototipando, sino están desarrollando los ejercicios, están analizando, están teniendo material de consulta para tener un poco más de contexto sobre el problema. Y luego, al final, también había una comunidad que estaba las soluciones y una comunidad que también se preparó para esto. Entonces hicimos encuentros de comunidad para que entre todos pudieran construir, presentar lo que han hecho cada uno desde su mirada y construir una solución a esas problemáticas que identificaron. Esa es un poco la trayectoria de la implementación del enfoque educativo STEM+, con una secuencia didáctica que prototipamos y mucho material didáctico que diseñamos para que los maestros y las maestras lo pudieran llevar a cabo en las aulas. Este material didáctico no se diseñó pensando en un grado escolar, sino en un nivel de dificultad. Parte de los grupos podían decir, yo siento que lo que estoy haciendo está a nivel básico, entonces quiero tomar un material con un reto de cierto nivel, pero hay estudiantes que tomaron el nivel medio o el nivel alto de el desarrollo del material didáctico. ¿Listo? Y eso es un poco la experiencia que desarrollamos en Cundinamarca y que está abierta a todos ustedes. Agradecemos a Viviana Garzón por su interesante presentación de Cundinamarca propia la ciencia y la tecnología. Invitamos a Viviana a quedarse junto a nosotros y a Nina y Baceta a sumarse a la transmisión. Ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas en base a lo que se ha consultado en el chat ya y que de la gente que ha seguido nuestra transmisión. Pero antes de comenzar con las preguntas, saludamos a todas y todos quienes nos están viendo y nos han escrito desde distintos lugares de Latinoamérica. Saludamos a Colombia, a Veracruz, México, a San José, desde la región de Antofagasta, Chile, y a todas las personas que se animaron a participar en esta fructífera instancia. Ahora vamos a dar paso al periodo de preguntas. Por ejemplo, bueno, también nos dicen en el chat, desde Santiago nos están viendo, y tenemos la primera pregunta de Mari Bruce, que nos escribe, buenas tardes, ¿nos podrán compartir un ejemplo simple sobre el STEM Plus H, específicamente relacionado con las asignaturas de humanidades? No sé, Nina, Vivi, no sé quién de las dos quiere responder. Sí, bueno, yo saludos a Mari, muchos cariños. Y sí, bueno, en Perú se ha trabajado harto con
el acrónimo STEM más H, ¿verdad? Haciendo explícito o enfatizando la participación de las humanidades dentro de la integración de las otras disciplinas. Lo que acabamos de presentar, lo que presentó Cristina y lo que traté de caracterizar yo es un poquito más amplio, porque el más sin nada después es esta invitación a que se pueden incorporar los conocimientos, las habilidades, las experiencias, los valores, ¿verdad? De otras disciplinas, incluidas las humanidades. Y hay un ejemplo de un experimento Blended 10 más. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Vivi, si puedo mostrar. No puedo compartir, parece. Bueno, pero en el experimento Blended 10 más, Vivi, ¿puedes dejar de compartir para mostrar mi pantalla? Está escribiendo. Ahí estoy. Voy a compartir mi pantalla brevemente para mostrar un ejemplo concreto. Bueno, lo que acaba de presentar Vivi también yo creo que tiene harto de la H, ¿sí? En el ejercicio con estas cartografías sociales que se introdujeron en el inicio, ¿verdad? Y que hacen explícita también esta vinculación con la comunidad. Pero, por ejemplo, en el caso de Experimento Blended 10 más, hay un set de recursos vinculados a problemáticas, ¿verdad? Del agua. El agua, un recurso en crisis, y hay una experiencia donde plantea a las y los estudiantes la siguiente situación y dice: has recibido un contrato para trabajar en el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO. Como una de tus primeras tareas te han pedido que elabores un informe respecto a la disponibilidad y uso de los recursos hídricos en el lugar en el que vives. ¿Qué es lo primero que harías? Dice ahí está acompañado de Dani, es el protagonista de la adolescente protagonista de este material, y dice: ¿qué es lo primero que harías? ¿Qué necesitarías? ¿Con qué personas tendrías que hablar? ¿Qué preguntas les harías? ¿Qué esperarías encontrar? Hay algunos tips de cómo ir desarrollando, luego hay instrucciones, ¿verdad?, respecto de cómo llevar este diseño a la acción. Hay espacio para poder hacer el diseño de la investigación, para justificar las distintas decisiones, para luego sistematizar la información que se va recuperando. Hay espacio para hacer un mapa también en la misma lógica de lo que mostraba Vivi, en el que se puedan visualizar los datos recogidos respecto, por ejemplo, a la disponibilidad y al uso de los recursos hídricos que se presentan en el lugar en el que vive cada una de las personas. Dice: puedes apoyarte del uso de Google Maps. Entonces, si ustedes se fijan, hay un problema que es complejo, que es la crisis hídrica, que nos azota como región lamentablemente, pero hay una invitación, ¿verdad?, a solucionarlo, y en esa solución las niñas, los niños, las y los jóvenes necesitan recurrir, ¿verdad?, a conocimientos que no solo son de las ciencias naturales, sino también aquí explícitamente de las ciencias sociales, las humanidades, la matemática, la geografía, ¿verdad?, como ciencia natural se hace presente, las tecnologías, el uso de Google Maps. Después hay espacio para plantear conclusiones, se invita a hacer una campaña más adelante para poder presentar esto a la comunidad. Entonces tienen que usar también la creatividad para representar sus ideas en más de un formato. Luego en el Se pide tu opinión hay un análisis también respecto del estrés hídrico. Hay distintas, a partir de una misma problemática, la oportunidad, ¿verdad?, para ir desarrollando distintas habilidades o poniendo en práctica distintas habilidades. Yo quisiera sumar, Nina, al ejercicio de lo que tú decías de la cartografía, y generalmente cuando los chicos tienen la oportunidad, bueno, los maestros también, de salir a ubicar esto en el Exacto. territorio nos reta a que tal vez él esté más o él esté, que tenga una relación prioritaria sobre la tecnología, sobre la ingeniería. El problema social al que se enfrentan es un problema de las humanidades. El problema de la contaminación o de lo que le pasa a las Exacto. comunidades que están alrededor de esta mina a cielo abierto que les presenté, pues es lo que los estudiantes perciben como problema, es lo que ellos deben solucionar. El resto son herramientas que nos dan realmente las 4 áreas de conocimiento para resolver esos problemas del territorio, así que creo que ese STEM más H tiene todo un valor, que tiene casi que todos los ejercicios en los que salgamos de la escuela está presente. Sí, de todas maneras, concuerdo contigo, Vivi. Muchas gracias, Nina, Vivi, por responder esa pregunta. Y vamos con la siguiente pregunta. Dice, Mabel nos escribe, un saludo afectuoso para la red. Me gustaría consultar cómo consideran posible abordar los 17 ODS como conceptos significativos
teniendo en cuenta estándares por habilidades en una evaluación continua. No sé, Voy yo Calde- también. Yo pienso que vamos en la misma línea. El tema de, bueno, Vivi hablaba de las cartografías sociales. Nosotros acá en el Centro de Investigación trabajamos con algo que llamamos mapeos territoriales y que es traer una problemática que es compleja y que está ahí como fuera de nosotros, a analizarla cómo se vive, ¿verdad? Cómo se materializa en el territorio, en el lugar en el que uno vive. Y hemos hecho ese ejercicio con los ODS precisamente porque lo analizamos, ¿verdad? Analizamos cuál es el ODS, cuál es el objetivo, cuáles son las metas que están propuestas respecto de esos objetivos, pero luego lo contrastamos con nuestra realidad inmediata y cómo esos distintos objetivos están ahí, ¿verdad? O afectan nuestra vida o impactan nuestra vida de alguna manera. Y a partir de ahí nos hacemos cargo de algo de lo que podamos hacernos cargo, ¿sí? Porque al ser una problemática muy compleja, hay que considerar también cuáles son nuestras posibilidades. Esta idea de estudiante como agente de cambio tiene que ser muy realista respecto de las posibilidades que cada persona tiene en el lugar en el que vive y con su comunidad, no en solitario, ¿verdad? Siempre desde la colaboración. Entonces, pienso que esto mismo que hemos estado conversando permite ese abordaje del ODS, pero ya no solo analizándolo como meta, en la que yo no tengo mucho que ver, sino que trayéndola a mi vida y poniéndome metas de acuerdo a lo que decían ahí, un plan de evaluación continuo, ¿verdad? Yo puedo trabajar todo el año quizás con un mismo ODS y puedo integrar, puede ser ese el tema, ¿verdad? Lo que me convoque para poder trabajar con colegas de otras disciplinas o para desde mi propia disciplina ir haciendo vinculaciones con las otras, ¿sí? Pensando en el currículum. Ahí se me ocurre esta pregunta, que también hay una oportunidad, nosotros acá también hemos hecho como ese mapeo de los ODS, este ejercicio que hicimos en Cundinamarca, que pues, nos permitió tener muchas, como vieron, muchas problemáticas y oportunidades que los chicos definieron, las caracterizamos, no les presenté esa diapositiva, pero en los diferentes ODS, según lo que ellos habían presentado, pero aquí creo que también una oportunidad de conectar a las diferentes disciplinas. Entonces, los ODS presentan un panorama mucho más amplio donde muchos maestros también se pueden sentir reconocidos. Habrán algunos que van más a las ciencias, otros a las ciencias y a otros más podrían estar más conectados a las matemáticas, los que están a la salud. Entonces, estos maestros que están trabajando más temas de salud seguramente que querrán estar ahí, hay unos de vivienda. Entonces, creo que el ejercicio nos convoca de manera distinta. Sí. Y como nos convoca de una manera distinta, nos puede convocar de una manera disciplinar, sin decir que nos aísla en la sola disciplina, sino es cómo nos convoca. Lo segundo, para medir lo que sucede, pues cada maestro también tiene como una lista de los aprendizajes fundamentales de su área, cómo los quiere conectar, tiene su expertise didáctico. Eso le permite también medir qué es lo que él quiere alcanzar, sin decir que el resto de acciones que desarrolla a través del enfoque educativo no tienen ese valor de importancia, solamente que se concentra sobre lo que lo convoca y los ODS pues permiten hacer una mirada de esta manera sobre el enfoque. Muchas gracias por responder esa pregunta. Y vamos con la siguiente pregunta. Dice, Ricardo Aguilar, ¿alguna recomendación para las escuelas que comienzan con la adaptación de la metodología STEAM? Pues me voy a atrever a empezar, Nina, Vale. Sí, por sí. la de los maestros que empiezan. Pues la primera que creo es, yo siempre le digo a todas las personas que conozco y a todos los maestros que cada maestro es un filtro en la puerta de entrada de su salón de clase. Que valoren siempre que vean al espejo todo lo que han logrado, todo lo que saben de su disciplina, de sus estudiantes. Ustedes son quienes los conocen, saben qué es lo que los conecta y no precisamente todo lo que está afuera los va a conectar. No todo lo que suponemos que está nuevo es importante para ellos. Entonces, primero tener como regla de oro su experiencia como maestro y quiénes son sus estudiantes. Luego de esto, a veces puede ser un poco abrumador y eso
me lo han dicho muchos maestros, pensar en 4 disciplinas de manera combinada, tal vez puedo perder de vista mi objetivo de aprendizaje con los niños. Entonces, empezar de manera lenta. Yo no debe ser un ejercicio en el que estamos corriendo, no estamos compitiendo con nadie. Entonces, el ejercicio de decir, si mi saber disciplinar son las ciencias naturales, pues, ¿qué combino con las ciencias naturales? ¿Cuál es ese reto que está fuera de la puerta del salón de clase, que puede ser el mismo contexto en la zona rural? Por ejemplo, tiene un laboratorio vivo maravilloso? ¿Cómo los llevo a ese laboratorio vivo? Y empezar a hacer una combinación lenta de cada una de las áreas en las que se puede combinar, alimentar un ambiente de aprendizaje. Creo que STEM y el enfoque siempre nos propone alimentar esos ambientes de aprendizaje, de las herramientas, de las didácticas, de las metodologías, y permitir que en este espacio participen otros. Los padres de familia, investigadores de universidades son unos aliados maravillosos, pero también personas que permitan inspirar a los niños y a las niñas en el ejercicio. Porque tener un escenario, una persona de rol que les permita decir, ah, claro, este problema que ustedes están desarrollando, yo también lo estoy haciendo con otra mirada, pues motiva los aprendizajes de los niños y las niñas. Muchas gracias, Vivi. Y vamos con una última pregunta para cerrar esta fructífera instancia que hemos tenido hoy, organizada por nuestra red de comunidades de docentes STEAM Latinoamérica. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el papel de la colaboración internacional en el impulso de la educación STEM y el quehacer docente en Latinoamérica? Muy importante. Yo creo que esta red es el ejemplo concreto de aquello, ¿verdad? Es la materialización de aquello, la oportunidad de conectar. Bueno, ya decíamos que la colaboración es importante desde la perspectiva de educación STEM más. La colaboración entre docentes, ¿verdad? En un ejercicio de desarrollo profesional docente continuo es muy relevante para ir insumando, para ir inspirándose también en esto que decía Vivi, como de ir poquito a poco. Bueno, las posibilidades de conectar en estos espacios diversos va enriqueciendo la toma de decisiones de cómo ir implementando estas metodologías activas o ir eligiendo, ¿verdad? Problemáticas para abordar, ir también en este gradiente que yo les mostraba desde un STEM segregado a un STEM integrado, moviéndonos desde ahí. Yo creo que es sumamente relevante lo que nos puede aportar la colaboración latinoamericana. Eh, en el caso de Experimento Blended, también, o sea, que tengamos ese programa educativo de esa forma, con estas características, está dado porque trabajamos y fue diseñado en un ejercicio de colaboración en la que participaron no solo profes de Chile, sino que participaron de manera activa profes de Colombia, de Ecuador, de Perú, de distintos lugares también, con distintas realidades, con distintas experiencias. Todo eso nutre, ¿verdad?, el ejercicio profesional, y por supuesto que es importante para esta área como para otras. Yo sumaría la respuesta de Nina, es la posibilidad de no solamente conectar a los maestros, que es muy importante, pero cuando los maestros están conectados, seguramente también les podemos presentar a nuestros estudiantes muchas Exacto. posibilidades de conectar. Entonces, si estamos compartiendo una experiencia educativa del mismo reto entre Chile y Colombia, tal vez los niños también se pueden conectar y tener una visión del mundo mucho más amplia. Yo Sí. creo que el entorno y la educación con enfoque STEM siempre nos habla de el contexto. Pero, Mm. ¿qué significa ese contexto? Estas colaboraciones nos deben permitir también entender un contexto, nos debe permitir vernos como latinoamericanos, pero seguramente como ciudadanos del mundo, y eso lo debemos promover en nuestros estudiantes desde que están en las aulas. Y creo que esta red toma ese valor de conectar y también de proyectarnos de manera conjunta. Si estamos haciendo un desarrollo, si estamos trabajando en algún tema, qué mejor que poder validar y curar muchos materiales entre todos y cada vez sumar. Bueno, con esa respuesta queremos agradecer a Cristina, Nina y Viviana
por acompañarnos hoy en el webinar Educación STEM Plus en Latinoamérica, integrando saberes para repensar las aulas, realizado por la Red de Comunidades de Docentes STEM Latinoamérica. Agradecemos también a todas las personas participantes que siguieron la transmisión a través de nuestras plataformas. Por último, desde ya, los y las dejamos invitados e invitadas a visitar nuestras redes sociales, Instagram, por ejemplo, @docentesSTEMLatam, y sitio web www.sitstem.cl/docentesSTEMLatam. Muy buenas tardes y nos encontramos en alguna próxima actividad organizada por nuestra red de comunidades de docentes STEM Latinoamérica. Muchas gracias, que esté muy bien. Saludos. Gracias a todos.